Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con deterioro cognitivo y trastornos conductuales, o sea, de la conducta. Se caracteriza en su forma típica por pérdida progresiva de la memoria y además de otras capacidades mentales. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y para conocer más a fondo este trastorno, esta noche nos acompaña el doctor Nicolás René Moreno Navarro, quien es neurólogo. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar la entrevista, estábamos hablando de que no se conocía tanto esta enfermedad porque la expectativa de vida, pues hace años, era menor, ¿verdad? Sí, de hecho, la expectativa de vida en principios del siglo XX era 55, 60 años. Ajá. Y por lo tanto, no llegaban muchos pacientes a desarrollar la enfermedad porque fallecían antes por otras enfermedades. Otras razones, claro. Sí, otras razones. Y le decía yo que de hecho la enfermedad de Alzheimer no es algo nuevo, porque Alzheimer la describió en 1906 y se publicó en 1907 de una paciente llamada Augusta, en donde a los 51 años se encontró ya alteración en sus funciones mentales. Y la progresión de la enfermedad, como bien lo dijo usted, es una enfermedad neurodegenerativa, pero la otra característica es que es progresiva. O sea, es neurodegenerativa, progresiva. Entonces, esta paciente que describió a los Alzheimer falleció a los 56 años de edad. O sea, 5 años. 5 años de sobrevida tuvo. De sobrevida. Y en la actualidad, porque ha aumentado la expectativa de vida y porque el promedio de vida en general en las mujeres es entre 75 y 78 años y en los hombres 73 años, por eso es que se ven más casos de enfermedad de Alzheimer. De Alzheimer. Ahora bien, ¿es lo mismo la demencia senil que el Alzheimer? Lo que pasa es que antes se conocía como demencia senil. Ajá. Y en la actualidad ya se ha demostrado que la enfermedad de Alzheimer es lo que antes se conocía como demencia senil. Ah, perfecto. Sí. Y obviamente hay que diferenciarlo de otras demencias porque no es la única. Es la más importante, pero hay otras como la demencia vascular, ¿verdad? Y desafortunadamente con todos los factores de riesgo que cargamos en la actualidad, tomando en consideración, por ejemplo, que México ya es el primer lugar en obesidad de niños y el segundo lugar en obesidad en adultos, la obesidad es un papel muy importante porque complementa algo que se conoce como el síndrome metabólico. Ajá. Y el síndrome metabólico es lo que produce gran cantidad de infartos al miocardio e infartos cerebrales. Entonces también hay demencia de tipo vascular y hay otro tipo de demencias que están asociadas a otras enfermedades, entonces sí hay que hacer la diferenciación. Pero la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. La más frecuente. Ahora bien, ¿hay algún tipo de condicionamiento, algo que favorezca que se desarrolle este tipo de Alzheimer, en este caso? Sí, de hecho, por ejemplo, hay factores predisponentes. Ajá. Obviamente los estudios han avanzado mucho y ya se han determinado algunas alteraciones genéticas que demuestran, por ejemplo, que el gen más afectado y el que provoca la enfermedad de Alzheimer es el cromosoma 14. Pero se ha tenido relación también con otros cromosomas como es el 1, el 19 y el 21. Cuando hay una alteración en el cromosoma 21, da origen al síndrome de Down, la trisomía 21. Y las personas que tienen familiares con trisomía 21 tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer porque hay muchas alteraciones cromosómicas semejantes, ¿no? Entonces, ya se ha demostrado eso. Otro de los factores de riesgo importantes es el que una persona sea portador de la apolipoproteína E. La apolipoproteína E es una proteína que tiene que ver con el metabolismo de las grasas, del colesterol, de los triglicéridos, pero también tiene que ver con el desarrollo de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entonces, si una persona tiene ese haplotipo, pues obviamente tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad. Bien, y por ejemplo, si ¿es hereditaria? Hay una forma de Alzheimer que es hereditaria, que afortunadamente representa nada más el 10% de las formas de Alzheimer. 10%. Sí, el 10%. En las otras hay predisposición, por lo que le comentaba yo, de los cromosomas. Pero en 10% sí es hereditario y lo va a sufrir toda la familia, ¿no? Toda la familia. Ahora bien, existen, por supuesto, depende de cada individuo, ¿no? Pero no sé si es percepción, pero a medida que van pasando los años, parece que gente cada vez más y más joven está presentando Alzheimer. Sí, le decía yo que una de las cosas es que obviamente se han modificado los métodos diagnósticos y entonces más fácilmente se puede llegar al diagnóstico. Aunque desafortunadamente hay que decirlo, la enfermedad de Alzheimer se diagnostica ya en etapas avanzadas. O sea, las primeras etapas son prácticamente, pasan desapercibidas y no se le toma mucho en cuenta, porque muchas personas de por sí tienen problemas de memoria, se les olvidan las cosas.
Pero si esto es algo ya persistente, obviamente es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, si además de estas alteraciones de memoria el paciente tiene otro tipo de alteraciones cognitivas, como son alteraciones en el lenguaje, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como afasias, ¿verdad? Que tenga problema para hablar o tenga problema para comprender lo que se le dice. Agnosias, que es cómo percibimos las cosas, ¿verdad? Que pueden ser agnosias de muchos tipos, táctiles, visuales, auditivas, o que tenga apraxias. Esto es bien interesante porque la apraxia es una alteración en donde el paciente, sin tener un déficit motor, deja de realizar actividades que previamente aprendió. Por ejemplo, apraxia para el vestido. Una persona que tiene Alzheimer puede tener apraxia para el vestido. No puede vestirse. No se puede vestirse. O sea, usted le pone la ropa frente a él y le da vueltas y vueltas y no sabe cómo colocársela. Y generalmente se la pone al revés. Esa es una apraxia para el vestido, pero hay también apraxia para la marcha. El paciente, usted lo pone sentado a que mueva los pies como que caminara y hace el movimiento de los pies. Pero en el momento en que lo para uno, pierde la habilidad y ya no puede caminar. Ya. Entonces hay apraxia para el vestido, apraxia para la marcha, apraxia construccional, o sea, no puede construir frases, imágenes, no puede construir prácticamente nada, ¿no? Ya. Entonces todos son los síntomas que tiene el paciente. Importante porque si un familiar se da cuenta de este tipo de síntomas, es obviamente de urgencia ir a ver al neurólogo y ver en qué etapa está. Por supuesto no se cura. No, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, no se cura, pero lo que sí podemos hacer es que si la diagnosticamos en etapas más tempranas, se le da tratamiento para que el progreso de la enfermedad sea mucho más lento. Y obviamente la calidad de vida del paciente sea mejor. Tenga una mejor calidad de vida. Sí. Exacto. Y ¿existe la posibilidad de que en algunos pacientes se desarrolle más rápido que en otros? No tanto, lo que pasa es que a lo mejor si no reciben atención adecuada, pues obviamente la progresión puede ser más rápida. Si reciben tratamiento médico, y es que es un tratamiento multidisciplinario, de hecho el neurólogo tiene que ser el que esté a cargo del grupo, pero es un equipo de trabajo en donde se incluye psiquiatra, psicólogos, neuropsicólogos, terapistas, ¿verdad? Porque obviamente involucra a mucha gente. A toda la familia. Y además es una enfermedad que no solamente afecta a la persona, sino también a la familia. Sí. Y por lo menos en México, desafortunadamente, no existen cuidadores profesionales, entonces los que se hacen cargo del paciente son los familiares. Y eso complica mucho la relación. Pues doctor, le agradecemos muchísimo que en este día, ¿verdad?, en que se conmemora pues esta enfermedad en la que se ha avanzado mucho, gracias a Dios, nos haya venido a visitar, nos dé toda esta información importantísima. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, gracias a usted. Gracias por habernos acompañado. Vámonos rapidito al corte, quédese, seguimos en Enlace México.